Continuamos con la segunda parte del tema de funciones. Vamos a ver qué es una función recursiva y un ejemplo. Una función también se puede llamar a sí misma y eso se conoce como una función recursiva. Vamos a crear una función llamada potencia. Entonces, una potencia va a recibir una base y un exponente. Y aquí vamos a definir si el exponente es igual a 0, entonces debemos asignar una variable que vayamos a retornar en la función. Entonces aquí en la función vamos a retornar una variable que vamos a llamar resultado y es la que vamos a asignar. Entonces le vamos a decir que al resultado devuélvalo con 1. En caso que el exponente no sea 0, entonces vamos a llamar al resultado, vamos a devolverle la información de la base por la potencia. Pero esta vez miremos que aquí se va a llamar a ella misma. Esta vez le vamos a pasar la misma base, pero con el exponente menos 1. De esta manera ella se va a llamar a sí misma. Ahora desde el algoritmo principal vamos a definir una base y un exponente, también una potencia, y vamos a solicitarle al usuario escribir ingrese la base de la potencia y vamos a leer base. Ahora vamos a escribir ingrese el exponente de la potencia y vamos a leer exponente, y a la variable potencia le vamos a decir que sea igual a la función potencia pasándole como argumentos la base y el exponente. Miremos que PSIN en pseudocódigo no nos reconoce esta potencia que sea diferente a esta otra potencia. Entonces vamos a colocarle aquí resultado de la potencia y este es el que vamos a asignar acá. Al resultado de la potencia llevarle la potencia pasándole como argumento la base y luego el exponente. Al final vamos a decir escribir la potencia de la base elevado a el exponente es resultado de la potencia. Miremos la respuesta en el código. Ingrese la base de la potencia, indiquemos 5 y el exponente de la potencia ingresemos 3. La potencia de 5 elevado a 3 es 125. Esta es la función que realizamos en PSIN. Ahora vamos a explicar a detalle cómo sería su funcionamiento interno. A la variable resultado le vamos a llevar el resultado de la función potencia, pasándole como argumentos la base 5 y el exponente 3. Ahora nuestra función va a recibir estos dos valores. Lo primero que realiza la función es la validación, si el exponente es igual a 0. Como el exponente en este caso es 3, va a entrar por el si no y va a retornar el valor de la base que es 5 por el resultado de la misma potencia, pero esta vez le pasamos el exponente menos 1. Ahora internamente es otra vez la misma función, pero tendrá la base 5, que es la que le pasamos acá, y el exponente que había, que era 3 menos 1, ahora va a entrar en 2. Nuevamente realiza la validación si el exponente es igual a 0. Como no, va a retornar otra vez la base que es 5 y el exponente menos 1. Aquí vuelve y se llama la potencia, pero ya con estos valores 5 y 1. Vuelve y se realiza la validación si el exponente es igual a 0. Como no, va a volver a llamar a la misma función y le va a pasar el exponente menos 1. Esta vez se está llamando la función potencia y está llegando la base 5 y el exponente 0. Vuelve y realiza la validación.
si el exponente es igual a 0, como efectivamente es 0, va a devolver el valor de 1. Aquí 1 es este valor de esta potencia, el resultado, lo cual se va a multiplicar por la base en esta función, que sería 5. 5 por 1 es lo que devuelve esta función. 5 por 1, 5, y llega a esta otra función, que la estamos recorriendo recursivamente. Aquí este 5 es el resultado de este llamado a la potencia, y se multiplica por su base, que es 5. Y esto es lo que devuelve esta función. Este resultado es 25. Este 25 es el resultado de esta potencia, la cual va a retornar el valor con la base, que aquí es 5, y el resultado daría 25 por 5, que es igual a 125. De este modo, al llamar a esta función, el resultado va a ser igual a la potencia de 5 como base y 3 como exponente, y el resultado final sería 125. En TypeScript, la función de potencia la podemos declarar de la siguiente manera: la palabra reservada function, que nos indica que es una función, el nombre de la función, en este caso potencia. En TypeScript se utiliza mucho los nombres de las funciones con mayúscula inicial en cada palabra. Luego declaramos los argumentos o parámetros de la función, en este caso base, y le indicamos que va a ser de tipo numérico, y el exponente, que también va a ser de tipo numérico. Después de los paréntesis se declara el tipo de valor que va a retornar la función. En este caso la función potencia va a retornar un número. Se declara la variable resultado potencia como tipo numérico. Se realiza la validación si el exponente es igual a 0. En caso de que sea verdadero, al resultado de la potencia le va a llevar el valor 1, que es la variable que acabamos de declarar. En caso contrario, al resultado de la potencia le va a llevar la base por la misma función, y en esta función le pasamos como parámetros la base que tiene actualmente y el exponente menos 1, y al final se retorna el resultado de la potencia, que es un valor numérico. En Python es muy similar. Aquí en Python no se define con la palabra función, sino con la palabra def, que es la abreviatura de definición. Por estructura, en Python el nombre de la función se define siempre en minúscula, y si tiene más de una palabra, separadas por guión bajo. Luego se recibe mediante los paréntesis los dos argumentos, la base y el exponente, seguidos de 2 puntos. En Python no se utilizan llaves como se utiliza en la mayoría de lenguajes de programación, sino que se realiza una indentación. Una indentación son unos espacios desde el principio de la función que le ayudan al intérprete a identificar que se encuentra dentro de una función o dentro de algún procedimiento. Y de ahí en adelante es igual como lo acabamos de ver en TypeScript. Resultado potencia le lleva a 1 en caso que el exponente sea igual a 0. En caso contrario, el resultado de la potencia le va a llevar la base por la multiplicación de la misma función, restándole solamente al exponente 1. Hay una forma también de desarrollar en Python, y es que Python también se puede tipar. Cuando nos referimos que un lenguaje de programación se puede tipar, es definirle el tipo a cada variable o a cada función. Es una manera muy recomendable de desarrollar para poder identificar posibles fallos o errores en el momento de desarrollar. En este caso le decimos que la base va a ser de tipo entero, lo mismo que el exponente, y la función va a devolver un tipo entero. Con esto finalizamos funciones. En el próximo video veremos qué son objetos y clases para así entrar a la programación orientada a objetos a detalle. Luego vamos a ver qué herramientas y cómo instalarlas en nuestras máquinas para desarrollar en TypeScript y en Python.